Entonces, como les había comentado, nuestro tema de hoy son las tensiones y adicciones en la familia. Las principales causas de tensión: las familias que tienen problemas de consumo excesivo de alcohol o drogas viven en un ambiente de tensión constante, misma que a veces se denomina estrés. Yo creo que la mayoría de ustedes han escuchado hablar del estrés, ¿sí? El estrés que causa tener un adicto en casa o el vivir con un adicto adulto también nos causa mucho estrés. Existen diversas definiciones de tensión. De entre estas, retomamos la siguiente. Tensión se refiere a las situaciones en la vida de una persona las cuales percibe como amenazantes y que alteran su bienestar emocional y físico. Emocional y físico me refiero que también se enferman de estas enfermedades que casi no se mencionan, pero la neurosis es una enfermedad, la colitis crónica es una enfermedad, la migraña es una enfermedad, y estas enfermedades son el resultado del estrés en una relación con un drogadicto o con un alcohólico. Y pues por eso se manifiesta emocionalmente y físicamente. En el caso de las adicciones, la tensión se origina a partir de ciertas experiencias desagradables que enfrenta la familia y que son consecuencia de vivir de cerca los efectos producidos por el consumo del alcohol o las drogas en un familiar cercano. Por ejemplo, las preocupaciones del familiar por la salud y el desarrollo del usuario, las dificultades económicas, el vivir pendiente de los efectos que se producen en la familia y los sentimientos que se asocian a este tipo de experiencias, tales como, bueno, algunos ya los conocemos: enojo, preocupación, impotencia, desesperanza, culpa, tristeza y los síntomas físicos que el familiar atribuye en parte al consumo del usuario. Por ejemplo, el cansancio, la falta del apetito, el dolor de cabeza, la depresión. Porque también en muchas ocasiones hay enojo y este enojo también nos mantiene en un estrés, pero también hay depresión. Entonces, estos son algunos de los sentimientos que se asocian a la experiencia de vivir con un alcohólico en consumo. A continuación les voy a mostrar los principales estresores que experimentan las familias, los cuales son de muy diversa índole y donde lo más importante son, por ejemplo, no es agradable vivir con el usuario, ¿sí? Y cuando no es agradable vivir con un consumidor de drogas, hay enojo, hay abuso, amenazas y hay una comunicación muy pobre, porque esta comunicación nos limita a entender que esto es una enfermedad y a que el usuario también entienda que esto es una enfermedad. Si ustedes recuerdan, pues hay discusiones precisamente porque uno quiere hacerle entender al enfermo que está consumiendo y el que está consumiendo quiere hacer entender al que no consume y son enojos, abusos, amenazas, y la comunicación, pues como lo dice aquí, es muy pobre, solamente son pleitos. La preocupación por la salud del usuario. Hay negligencia de sí mismo, hay salud mental y actitudes de aislamiento y de alimentación. Los problemas económicos: pedir prestado, robar. Efectos en todos los miembros: hay alteración de la rutina familiar de ocasiones, sobre todo especiales, la atmósfera familiar. Por ejemplo, no sé si ustedes recuerden, pero cuando estamos en consumo, el 24 no la pasamos con la familia. El 24 normalmente la pasamos con los amigos y la pasamos bebiendo o drogándonos, o no nos aparecemos en todo el día, yo creo, hasta inicios del año. Y
Y bueno, la involucración de otros miembros de la comunidad, como los vecinos que se dan cuenta de que hay un problema de adicción, la policía porque a veces tienen que hablarle, o la policía los recoge porque están consumiendo en la calle, o les llaman a ustedes por teléfono porque ya están en los separos, y también en la escuela. En la escuela también hay una involucración. Esta involucración es de que los maestros empiezan a dar cuenta de que el usuario de drogas se está alejando de los estudios, ya no está entrando a las clases, o ya definitivamente ni se para en la escuela y ya hay una ausencia total. También hay una preocupación por el patrón de consumo. Este patrón de consumo es el tipo de droga que está consumiendo, es la frecuencia en la que está consumiendo y la cantidad que está consumiendo y cómo va incrementando también esta cantidad, ¿sí? En el consumo. Y bueno, frecuentes desapariciones del usuario, en crisis e incidentes también. Ojalá que vayan tomando nota porque va a haber un pequeño examen al final. Y a conciencia del consumo de sustancias, a consecuencia del consumo de sustancias dañinas, los familiares viven en un estado de incertidumbre, ¿sí? Normalmente la incertidumbre es una emoción que se siente en el estómago y que también llega al cerebro y es un dolor de cabeza, pero se siente más en el estómago, lo cual genera tensión en cada uno de los miembros, en el papá, en la mamá, en los hermanos, y pues la situación que da lugar a que aparezca una serie de conflictos. Una de las consecuencias de la tensión, lo vuelvo a repetir, es el estrés. Por eso la familia necesita también trabajar el programa para salir de ese estrés, porque luego también se convierte ya en un estado crónico de estar todo el tiempo estresados, de que ahora ya hasta les molesta la tranquilidad. En el siguiente cuadro se especifican algunos de los sentimientos negativos que el familiar desarrolla. Ya les mostré un cuadro de lo que nosotros hacemos, de lo que nosotros causamos en ustedes como familia. Pero ahora viene lo que ustedes desarrollan en sus cambios y alteraciones en el estilo de vida, los malestares emocionales y los síntomas físicos que se generan debido a la tensión. Muchas de estas reacciones se producen porque el familiar padece las consecuencias de las adicciones sin recibir ningún tipo de atención. Una persona que no está en Al-Anon va a ser muy difícil que supere todas las pruebas, que supere todas las etapas que tenga con el usuario. Fíjense, tensiones para los miembros de la familia. ¿Cuáles son estas tensiones? Hay sentimientos negativos y estos sentimientos negativos tal vez ustedes los conozcan. Hay ansiedad, hay preocupación, desesperación, desilusión, depresión, infelicidad, pensamientos suicidas, culpa, devaluación, enojo y resentimiento. ¿Cuál es el estilo de vida que tienen ustedes a consecuencia de estas tensiones? Hay alteraciones del sueño, uso de sustancias de tabaco, medicamentos y alcohol, también lo hay en la familia. Alteraciones de la alimentación, un peso alto o un peso bajo. También tenemos los síntomas físicos y de salud en general. Síntomas físicos, el estado de la salud es muy pobre y hay otros más que ya les mencionaré más adelante. La magnitud de la tensión que experimentan los integrantes de la familia, como son padres, hijos, hermanos, etcétera, depende de diversas causas. Entre ellas se encuentra la relación familiar que se tiene con el usuario, las características del consumo, por ejemplo, el tipo de sustancia que se consume, la cantidad y frecuencia de uso, y por citar unos cuantos más, ¿sí? El tipo de sustancia y el patrón de consumo. Fíjense que las drogas producen diferentes efectos dependiendo del tipo de sustancia que el usuario utilice.
algunas personas se muestran más preocupadas por el consumo de marihuana o inhalables que por el alcohol. Otras les preocupa más la cantidad a mayor consumo, mayor tensión para la familia. Otras se encuentran muy angustiadas por el usuario que empieza a drogar con más frecuencia, ya sea con los amigos o solos en casa. Miren, hay algo en lo que debemos de tener mucho cuidado como familia. Esto es parte de la prevención para ustedes, pero no podemos minimizar el cigarrillo. El cigarrillo sigue siendo una droga, ¿sí? O sea, independientemente de que ustedes sepan que el cigarro es una droga legal, porque es una droga legal, está legalizado, el alcohol está legalizado. Entonces, ¿qué pasa? No deja de ser una droga. No podemos minimizar el cigarro. Una persona que está consumiendo cigarro es una persona que no está bien mentalmente y emocionalmente. Y hay algo que le está afectando y por lo tanto busca esta sensación con el cigarrillo. Entonces, no minimicen y no se dejen llevar por las modas, ¿no? Porque ahora también ya los niños traen de moda, hasta los chicos de la secundaria, de utilizar estos aparatos que venden los chinos para fumar y dicen, es que no es dañino. Sí es dañino también para los pulmones, por supuesto que lo es. O sea, lo dice también la Organización Mundial de la Salud. No hay ninguna droga que no cause daño. El alcohol también es una droga, es una de las drogas depresoras. Pero muchas veces dicen, bueno, es que mi hijo solamente consume alcohol, no consume marihuana, no consume inhalables, no consume cristal, no consume cocaína, no consume otro tipo de drogas. Eso no quiere librar absolutamente a la persona que está consumiendo. Es una justificación ignorante, ¿sí? Porque es una droga, el alcohol es una droga. Que ustedes lo hagan normal y que sea como una parte de celebrar el día 24 y que hacen un brindis el día 31, sigue siendo una droga de riesgo, ¿sí? Porque aparte de todo, se va haciendo como una cultura, se va creando un modus vivendus. Ah, bueno, pues es que para celebrar hay que tomar, ya hasta que ven las consecuencias, ya hasta que ven que tienen que ingresar al usuario a un centro de tratamiento, ya lo ven como un problema. Y muchas veces nada más culpan al adicto de que deje de consumir o que es el problema de la familia, pero no es así. Es que hay una complicidad dentro de la familia, hay una cultura o hay una manera de justificar el consumo, porque muchas veces el papá consume y quiere que el compañero o el adicto deje de consumir marihuana y lo ve como un marihuano, pero él no se ve como un alcohólico. Entonces, este tipo de sustancias va creando un patrón de consumo. El patrón de consumo es que la familia consume cada fin de semana en las carnes asadas, en los primeros de los años, en los cumpleaños. A mí me causó mucha sorpresa el hecho de que veía y decía, bueno, celebran más el día 31 que el día 24. El día 31 la gente por acá se escuchaba la fiesta, los cantos, los cohetes, todo eso, y las borracheras también, ¿sí? Porque es una borrachera, o sea, seamos honestos. Y por eso también se les pide que en diciembre no haya egresos para evitar las recaídas y nos den la oportunidad a nosotros de trabajar más con el usuario, de evitarle un riesgo, de evitarle el daño y de evitar que recaiga después del tiempo que tiene sin consumir, ¿sí? Entonces es muy importante que entendamos todo esto y que vayamos cambiando el patrón de consumo también en la familia. Fíjense que también es muy común que los familiares desconozcan la información sobre el tipo de sustancias o de bebidas que consume el usuario, las cantidades que utiliza y con qué frecuencia bebe o usa drogas. En estos casos, el familiar se mantiene en un estado de incertidumbre
por no saber exactamente qué está pasando con el usuario, pues empieza a observar cambios en su comportamiento, en su aspecto, en su forma de conducirse, una actitud de desinterés y apatía en sus actividades cotidianas y al darse cuenta de otras conductas extrañas en el usuario, ¿sí? A veces también hay mucha ignorancia porque la familia piensa que mientras el consumidor sea funcional no pasa nada, pero el consumidor está consumiendo aunque sea funcional en un trabajo. Y lo que se busca es que sea funcional en la vida, ¿sí? En su vida emocional, no que sea funcional en el área económica. En el área económica hay muchas oportunidades, ¿sí? Pero en el área emocional es personal y debemos de mantenernos en la parte del programa de Al-Anon para no meternos en la recuperación del usuario. Cuando nos metemos en la recuperación del usuario, pues es obvio que estamos interviniendo por codependencia, estamos interviniendo por querernos sentir bien con nosotros y creemos que lo que queremos es ayudar al usuario, ¿sí? Ok, por lo anterior no es necesario llegar a determinar con exactitud qué tanto sabe el familiar respecto a la forma en que está consumiendo el usuario. Por ejemplo, cantidades específicas, tipos de drogas y frecuencia de consumo. Lo importante es que el orientador, o sea, nosotros como consejeros, dirija su atención al problema tal y como es percibido por el familiar, más que en profundizar sobre los detalles de consumo. Lo más relevante es que el orientador esté en posibilidad de identificar qué tan severo es el problema del consumo para brindar información veraz y útil al familiar. Además de considerar las acciones a seguir para ofrecer alternativas de solución y poder canalizar para su atención a otros miembros de la familia, incluyendo al usuario dependiendo de la problemática de la salud que presenta. ¿Qué sucede en este caso? Ustedes deben de tener consejería con el consejero o con la consejera de su enfermo. Y normalmente nosotros como consejeros sugerimos que vayan al Al-Anon, ¿sí? Pero aquí en COFOE las cosas son diferentes. En COFOE es una responsabilidad y en COFOE estamos tratando con vidas, no estamos tratando con un producto. Son vidas y por lo tanto también depende nuestra consejería del usuario el que él salve su vida, pero depende también la relación familiar y la información que adquiere la familia sobre la enfermedad, sobre las adicciones. Entonces, cada mes se debe de hacer estas consejerías. Yo me estoy activando nuevamente. En este mes me pongo al corriente con todos mis usuarios. Yo voy a ver y también a canalizar a cada uno de ustedes con los que yo estoy trabajando, cómo van, qué nos falta, en qué vamos atrasados o en qué vamos adelantados. Esto es muy importante, que estemos en sintonía y que sepan ustedes como familia el trabajo que se hace con el usuario. Aquí en COFOE es un requisito que la familia esté en Al-Anon. Si la familia no está en Al-Anon, pues es obvio que no podemos echar a perder el avance que nosotros tengamos con el usuario y entonces no tienen visitas y no tienen acceso, información sí, pero no tienen acceso con el usuario, porque se supone que el usuario va bien, pero el familiar va muy mal, ¿ok? Entonces vamos a ponernos al corriente todos. Por ejemplo, no se pueden equiparar las reacciones ante el consumo de un adulto que ha bebido alcohol durante 10 años con el que consume experimental de inhalables de un adolescente. Por esta razón, cada caso debe ser canalizado dependiendo de las necesidades de atención que se presenten en cada familia. Hemos entendido también nosotros a través de la experiencia que depende mucho el tiempo y la frecuencia en la que están consumiendo
para poder canalizar al usuario, tal vez al psiquiatra, tal vez a un paropsiquiatra o a un ahí se me fue la onda, a neurología, por así decirlo. Y sobre todo, aquí no es que canalicemos a la familia, es que es responsabilidad de la familia entender y comprender que esto es una enfermedad y que la enfermedad se debe de tratar como una enfermedad, no como la familia piensa ni como la familia quiera. Porque muchas veces dicen, es que mi usuario no ha avanzado. Pues si no ha avanzado, porque no entiende nada. Y no entiende porque lleva muchos años deteriorando su cerebro, lleva muchos años consumiendo drogas, lleva muchos años resentido. Entonces necesitamos que dure más tiempo en abstinencia para que a través de la abstinencia pueda comprender que él tiene una enfermedad. Y ustedes que no consumen, pues ya deberían de entender más rápido que esto es una enfermedad. La relación existente entre el familiar y el usuario. El grado de preocupación del familiar depende en gran medida de la relación que tiene con el usuario. A veces hay un apego muy grande y otras veces hay mucha indiferencia. No es igual preocuparse por el consumo de un hijo que por el de un hermano, o bien por el consumo de un esposo o incluso por el de un padre. ¿Sí? También hay que entender y poner las cosas en su lugar, porque no está mal que la mamá se preocupe más por el hijo que por el esposo, o no está mal que la mamá se preocupe más por el esposo que por el hijo. O sea, tenemos que aprender a entender cuál es la relación que se tiene con el usuario. Los familiares directos, como son los padres y los cónyuges del usuario, suelen involucrarse más ante el problema de adicciones en comparación con otros miembros de la familia, como hermanos, cuñados, primos y otros, entre otros. Miren, desgraciadamente la familia juega un papel muy importante y a veces la familia ignora todo lo que pasa con el consumidor. De hecho, si por ellos fueran, lo sacarían antes de que termine el tratamiento, porque ignoran demasiado qué es lo que sucede. Y esta parte es muy dañina, es muy dañina, porque echan a perder lo que se lleve ganado en la abstinencia dentro de la rehabilitación. Distintos factores ambientales que estimulan el consumo. El familiar percibe al medio ambiente social como el principal agente que promueve el consumo del usuario. Uso de drogas en la escuela, en la colonia o el barrio, invitaciones de familiares y de compañeros de trabajo, así como por parte del círculo de amistades que acostumbran reunirse para beber en fiestas, donde se toma así como los problemas familiares económicos de educación, ¿sí? Estos son los que estimulan el consumo en una persona que está aprendiendo a consumir drogas. Por lo tanto, el contacto cotidiano con estos ambientes es motivo de gran preocupación para el familiar. Otro factor importante son las difíciles condiciones de vida que padece gran parte de la población y las dificultades para satisfacer sus necesidades de alimentación, vivienda, empleo, salud, educación y un mínimo de estabilidad en su estilo de vida, ¿sí? Entonces, debemos de entender todo esto que estamos viendo, y pues para eso les voy a hacer resumen en cada uno de los temas que estemos dando, ¿sí? Debemos de tratar de prevenir la parte de los factores de riesgo. Estos factores aumentan la tensión familiar y por lo tanto sus distintas consecuencias, como pueden ser violencia o abuso sexual. Algunas personas pueden estar más expuestas que otras a la inhalación de sustancias, aunque pueda o no ser adicto.
ello debido al trabajo que desempeñan. De todas maneras, puede ser una fuente de preocupación para su familia. Actualmente se están viviendo modificaciones en los hábitos de consumo de sustancias en nuestra sociedad. En el caso de las drogas, el consumo experimental se ha configurado con un problema de salud importante, al igual que ocurre con el consumo del alcohol, aunque sea experimental. Ya me imagino cuántos adolescentes estuvieron experimentando en las posadas, en la Navidad con los primos, en el último día del año. Ya me lo imagino. Y bueno, lo experimentan también porque la familia también lo hace. Bueno, en las encuestas que nosotros tenemos en la experiencia, en nuestras capacitaciones también, los jóvenes inician el consumo de edades cada vez más tempranas y sus prácticas de consumo se asocian con una mayor cantidad. La ENCODAT en el 2016 al 2017 informa que el consumo consuetudario de alcohol en poblaciones entre los 2 y los 17 años registró un incremento del 1% en el año 2011 y ha subido al 4.1%. Asimismo, el consumo excesivo durante el último año aumentó significativamente, pasando al 4.3% del 2011 al 8.3% en el 2016. Es mucho, está doblando. Y en el caso de las mujeres, dicho incremento fue superior. Fíjense, del 2.2 del 2011 y el 7.7 en el 2016, ¿sí? En la mujer ha incrementado más. Por otro lado, el consumo diario en esta población aumentó más de 8 veces, el del 2% al 2.6%. Esto es lo que se viene viviendo en los adolescentes, tanto mujeres como hombres. Por otra parte, en el mundo adulto en el que se desarrollan los jóvenes, el consumo de alcohol es una práctica común y esto de alguna manera constituye un elemento moderador del consumo. El consumo de alcohol y drogas en México, como en otras partes del mundo, sigue siendo parte del comportamiento masculino. En el caso del alcohol, las reglas y normas culturales permiten que los hombres beban sin preocuparse por las consecuencias, pero sí dicen, no, la mujer no debe de beber porque es una mujer y porque se ve mal. Sin embargo, la mujer lo que está haciendo es buscar una sensación y también querer ponerse al nivel del hombre, ¿sí? Aunque a muchas compañeras no les gusta el comentario que yo hago, es una realidad, ¿sí? Es una realidad porque hay estudios que se han hecho durante estos últimos años sobre el consumo de las mujeres en las drogas y en el alcohol. Sin embargo, una de las cargas extras del consumo de alcohol y drogas es que su efecto negativo no solo recae en el bebedor, sino que también en los grupos que los rodean, principalmente en la familia. Ello en términos de consecuencias adversas, tanto en la salud física y psicológica, como en la vida social. Las familias que conviven de forma cotidiana con un integrante que consume de manera excesiva alcohol o drogas son afectadas emocional y psicológicamente. Y eso ustedes lo saben muy bien. En particular, son las esposas o los hijos quienes padecen directamente las consecuencias del consumo, pues en ellas recae la responsabilidad de cuidar y controlar los problemas que las adicciones ocasionan, mientras que los hijos viven y crecen con la incertidumbre de este problema en casa. Como se puede observar, las adicciones representan un problema social para el cual la familia no está preparada. ¿Y qué tenemos que hacer? Bueno, cuando no estamos preparados, pues hay que prepararnos, ¿sí? Hay que buscar una preparación, hay que buscar la ayuda, hay que ser humildes y aceptar que necesitamos ayuda. Los temas o capacitaciones son para las familias o miembros que hacen frente a la adicción
del usuario de drogas y aprender a identificar si alguna de las actitudes adoptadas en el pasado le produjeron algún beneficio o no. Ayudarle a reflexionar acerca de aquellas que le pueden proporcionar alivio inmediato, pero no a largo plazo, y finalmente identificar cuáles serían las mejores formas de hacer frente al problema, ¿sí? Estos serían algunos temas de capacitación que vamos a estar tratando en este año, como sería identificar las actitudes adoptadas del pasado del usuario y ayudarles a reflexionar. Para eso están ustedes aquí en COFOE, en Psicoeducación, para ayudarlos a capacitar, a identificar y ayudar también al usuario que está en rehabilitación. Y pues bueno, esto ha sido el tema del día de hoy. Nuestro próximo tema estaríamos tratando esta identificación. Vamos a hablar un poco también de los factores de riesgo para que podamos irlos identificando y organizar también la prevención familiar, la prevención en ustedes. Más adelante vamos a hacer el taller de codependencia. Estoy mandando todos mis proyectos a Protección Civil para que sea de manera presencial. Es muy importante que ustedes se capaciten, es muy importante que rompan con este ciclo. Todos los programas funcionan. El programa de Alcohólicos Anónimos funciona, el programa de Al-Anon funciona. Por supuesto que funciona, pero hay que vivirlo, hay que practicarlo, hay que hacer lo que nos dice nuestro programa, hay que hacer lo que nos dice nuestro libro, ¿sí? No hagamos lo que seguimos haciendo porque eso ya no funciona. Ahora, hay otra cosa muy importante. No se den de alta. Aunque el usuario salga del tratamiento de rehabilitación, no se den de alta. Quien se da de alta pierde, porque ¿cómo va a vivir los procesos? ¿Cómo va a vivir las etapas del usuario? ¿Sí? Entonces, estaremos trabajando todo eso. El taller de codependencia es obligatorio también. Ya saben que aquí en COFOE sí necesitamos trabajar, sí queremos gente rehabilitada, sí queremos gente sobria, no queremos borrachos secos, porque de borrachos secos están llenos los grupos de AA, ¿sí? Estos borrachos secos que solamente han tapado la botella y que no han alcanzado la sobriedad debido a la mediocridad también familiar y a la mediocridad del usuario, ¿sí? Entonces, no sé si tengan alguna